En el trabajo de nosotros, los paramédicos, se viven muchas cosas de todo tipo. Cosas que, de tan solo recordarlas, erizan la piel. Y lo digo por experiencia. Soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me lo creerían. Y de esos sucesos, esta noche les voy a contar uno que nos pasó hace unos cuantos días. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno mis compañeros y yo. Serían como las 11 y nos faltaba solo 1 hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día, y en esa ocasión llovía muy fuerte. Al cabo de una media hora después decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca por las gruesas gotas que caían constantemente en el parabrisas. La carretera se veía casi nada, por eso el conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros levantando sus manos pidiéndonos la parada. El chofer apenas si pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre que permaneció inmóvil. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto al momento, lo reprendió diciéndole: ¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿Acaso quieres que te mate y nos matemos juntos contigo? El hombre lo ignoró y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente volcándose y su esposa e hija habían quedado atrapados dentro del auto. Le dije que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en estos casos. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros iban? Y si había tomado bebidas embriagantes. Él me contestó que estaba sobrio. Solo iban su esposa, su hija y él. Y que en una curva habían derrapado ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba pude ver que traía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas, y aunque eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció extraño. Además su rostro se veía pálido y su mirada perdida hacia la nada. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar del accidente. Y en efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a la mujer que con trabajo sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se ahogara. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y no tardarían en llegar. Tomé a la niña que estaba a punto de ser cubierta por el agua y la puse a salvo. La mujer desesperada nos decía: mi esposo, por favor, busquen a mi esposo. Yo le dije que no se preocupara. Su esposo estaba bien, que él había sido quien nos trajo hasta aquí para ayudarlas. Ella me contestó que eso no podía ser posible porque
porque su esposo estaba abajo del auto cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscarlo para que ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia no vi a nadie. Aquel hombre había desaparecido. En eso llegaron los bomberos y al mover el auto vimos entre el agua al hombre que nos detuvo a media carretera pidiendo ayuda por su esposa y su hija. Para los que lo vivimos resulta una cosa increíble. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho estaba muerto. Tenía la misma herida en la cabeza y en su costado del cuerpo que yo le había visto cuando estaba conversando con él en la ambulancia. Había muerto, pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su esposa e hija.